mundo y cuáles son las consecuencias que ha dejado y seguramente todavía falta atravesar mucho de la pandemia en la economía de los países. Porque uno, y yo les decía al inicio, estamos viendo lo que está sucediendo acá, de lo cual también vamos a hablar, porque nuestro invitado seguramente va a tener la generosidad de charlar con nosotros también de estos temas. Tengo en línea al doctor Juan Miguel Massot, que es director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de El Salvador. Le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo que nos acompañe, porque es un lujo tenerlo. ¿Cómo le va, Massot? Guillermo Jackson lo saluda. Muy bien, Guillermo, a usted. ¿Cómo anda? ¿Está bien? ¿La pandemia anda bien? ¿Se está cuidando? Sí, gracias a Dios, sí. Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro muchísimo. Massot, después voy a hablar con usted, le voy a preguntar primero por cómo está viendo la economía, básicamente en los países del mundo que uno imagina, bueno, son tan ricos o son tan pujantes o están tan bien, que seguramente el pasaje y atravesar esta pandemia no es tan grave, pero después también le voy a pedir una reflexión suya, porque leí una nota suya ayer o antes de ayer en Infobae, que habla de la economía Instagram en la Argentina, ¿no? Me hizo gracia al inicio el título, pero después, claro, cuando uno va leyendo y tomando conciencia de la situación difícil, ¿no?, que estamos atravesando. Pero empecemos por el mundo. Massot, ¿cómo está viendo el impacto que ha causado en países muy ricos, ¿no?, la pandemia? Sí, efectivamente, el impacto el año pasado fue notable, ¿no? El segundo trimestre del año pasado el mundo se desplomó, el mundo se detuvo. Sí. Más que se desplomó, se detuvo. Y eso se refleja en indicadores económicos con signos negativos, porque toda la producción que se venía haciendo se deja de hacer, en gran parte, y termina un año con una caída pocas veces vista en la historia contemporánea de la economía mundial, una caída que hoy se estima en algo más del 3% del PBI mundial. Seguramente en la medida que se vayan mejorando las cifras, ajustando las cifras de todos los países, ese número cambiará marginalmente, pero estamos hablando de una caída de más del 3% del PIB mundial, eso, y sincronizado, es decir, excepto China y alguna que otras economías, en realidad todo el mundo se detuvo, todo el mundo tuvo caídas de la actividad económica, crecimiento del desempleo, de la pobreza y de los conflictos solapados, porque en definitiva la gente en muchos países aplicó regímenes de cuarentena variados, con distintas disposiciones, que en cierta manera hicieron que la gente en los conflictos, que aún cuando los que ya estaban vigentes, la gente en las calles o los reclamos, etcétera, se estancaran. Hoy en día la reapertura de las actividades económicas con sus idas y vueltas en los distintos países, la vacunación, ha permitido que la economía comience a recuperarse, que el empleo comience a recuperarse y siempre nuevamente, así como las economías más vulnerables fueron las que más sufrieron, también ahora hay disparidad en las tasas de crecimiento. Hay países como Estados Unidos que tuvieron una importante caída el año pasado, del orden del 3,5%. Hoy, este año, se estima que va a estar arriba del 6% el aumento del PBI. Claro. Es una reactivación realmente muy, muy significativa. También en países, ya les decía, China el año pasado no cae, crece un poco. Este año vuelve a crecer, o la India, que tuvo un fuerte caída el año pasado, se estima que puede crecer más del 10% este año. Es decir, India, más del 10%. Sí, pero como sucede todas estas proyecciones, estamos en el mes de abril y todavía no sabemos cómo va a evolucionar la enfermedad, la pandemia, con las mutaciones y las nuevas cuarentenas que se pueden aplicar. Por lo tanto, son proyecciones que pueden estar claramente equivocadas con el diario del lunes, ¿no? Claro. Es decir, cuando el año que viene, en el mes de marzo, recién podremos decir
si las proyecciones que se hacían desde organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o las proyecciones de la OCDE al mes de abril en el que estamos hoy eran acertadas o no. La verdad es que hay mucha incertidumbre, los países van tratando de que las actividades se recuperen, inyectan dinero, aumentan sus gastos públicos, pero hay que ver cómo termina evolucionando realmente la pandemia, porque no se sabe, básicamente, no se sabe si va a haber nuevas mutaciones, si los médicos van a poder controlarlas, si las medidas que se toman en términos sanitarios van a ser suficientes, si va a haber que hacer nuevas cuarentenas, cómo se van a hacer. Pero bueno, la economía, por lo menos lo que se está viendo, la economía mundial y la mayoría de los países, como usted señalaba, los desarrollados se va recuperando, se van reabriendo. Europa no crecerá lo mismo que Estados Unidos, pero crecerá alrededor del 3, 4, algo más, quizás por ciento, eso es lo que se espera. Por lo tanto, pareciera, en definitiva, que más allá de lo doloroso que fue en términos de pérdidas de vidas humanas y de otros aspectos que afectan a todas las sociedades, desde el punto de vista estrictamente macroeconómico o en términos de actividad económica, es como le llamamos nosotros una perturbación transitoria, es decir, una caída y luego se sale. Por supuesto, esto tiene un costo, que es la deuda pública de todos estos países ha aumentado notablemente, y también, por supuesto, la emisión monetaria, que seguirán después restándose o contrayendo con el paso del tiempo. Ahora, doctor Massot, hay determinadas actividades que tal vez no sean en muchos casos las principales de cada uno de los países, pero que sin duda se han deteriorado, han caído, y seguramente la pandemia las ha modificado de manera tal que por lo menos van a pasar, uno imagina, muchos años en volver o en recuperarse tal como las conocíamos. Por ejemplo, la industria del turismo es una industria que uno no ve que por lo menos de aquí a 1, 2 o tal vez un poquito más de tiempo vuelva por lo menos tal como la habíamos conocido pre-pandemia, ¿no? Esto significa, esta por ejemplo es una de las actividades, ¿no? Pero todo lo que está aparejado la industria, ¿no? La industria del turismo, la hotelería, la gastronomía, la industria aeronáutica, ¿no? Que también ha caído muchísimo en el mundo. Yo el otro día leía cifras escalofriantes de compañías, lo que han perdido en el mundo, compañías importantísimas, y lo que siguen al no facturar y al no reactivarse verdaderamente la economía y la actividad, siguen cayendo y perdiendo. Esos puntos, ¿no? ¿Cómo se van o cómo se calcula que va a influir todo eso? Bueno, fíjese, detrás de los números gruesos o muy agregados que les comenté hace un rato, está sí, justamente lo que usted, una de las cuestiones que importan a nivel global, de estas cuestiones que usted está señalando. Uno es la asimetría entre países. Ajá. Yo le señalaba que hay países más vulnerables, dentro de los países, regiones y actividades más vulnerables. Usted señaló algunas de las más vulnerables, sí, a lo que es el cierre del tráfico aéreo, el tráfico terrestre, el tráfico naval. Ajá. Evidentemente esos sectores fueron más afectados. Y eso significa que entre los países, aquellos países que, por ejemplo, del sudeste asiático, del Caribe y demás, fueron los más afectados económicamente, como también ciertas regiones del Mediterráneo, es decir, zonas de España, de Italia, es decir, grandes capitales que son receptoras de millones de turistas, fueron ciudades devastadas o regiones devastadas económicamente. Y es probable, como usted dice, que a mediano plazo se vea un cambio en ese sentido. No se sabe bien si cómo va a evolucionar la pandemia, cómo va a evolucionar la protección que tenga las personas, las familias que quieran viajar a vacacionar, por ejemplo, pero también muchas actividades como diríamos, las actividades científicas, académicas, empresarias, que implicaban el traslado,
posiblemente hoy con el uso muy masivo de las conferencias en línea, posiblemente ese tipo de actividades, con todo lo que conlleva, con todo el movimiento de gente, infraestructura, eso quizás comience a ser reconfigurado. Un cambio de hábito, ¿no? Ahí exactamente. Un cambio de hábito muy claro. Ustedes, es muy conocido las conferencias realizadas por grandes empresas multinacionales o farmacéuticas o reuniones profesionales de médicos, además eso va a terminar posiblemente cambiando, aun cuando la naturaleza humana requiere del otro, el de la presencia física, además, sin duda. Posiblemente no tenga la intensidad que tuvo en las últimas décadas. También hay otra, es decir, ahí tenemos diferenciación o asimetrías entre países, entre regiones, entre localidades, entre sectores productivos y también entre grupos sociales, porque todo eso, detrás de eso están las personas, están las familias, y evidentemente no a todo el mundo le ha afectado lo mismo. Aquellos que tenían la posibilidad de teletrabajo y que participaron en actividades más o menos estables, así que no se contrajeron sustantivamente, esas personas han tenido y tienen perspectivas que no tienen otras personas que no tienen la capacidad de participar en actividades que se pueden mantener con cierto dinamismo o que pueden recuperar el dinamismo, o tienen la capacidad de teletrabajo, o sea, claro. Por ejemplo, trabajadores manuales. Claro. Fíjese que hace poco, estos días, se ha anunciado un gran recorte de trabajadores en la banca española, por ejemplo. Grandes bancos, que además también tienen presencia en nuestro mercado, han recortado miles de puestos de trabajo. En parte tiene que ver, más allá de con la reducción del negocio transitoriamente, posiblemente del ámbito financiero, también en los cambios tecnológicos que esto ha supuesto. La aceleración, como muchos dicen, bueno, acá veníamos transitando una modificación en nuestra organización del trabajo, de las relaciones laborales y demás, y esto lo aceleró. Efectivamente, parte de eso hay. Pero bueno, entonces hay muchas asimetrías. El mundo se ha vuelto un mundo más injusto de lo que era 2 años atrás. Ajá. El mundo no era exactamente un mundo justo, diríamos, como consecuencia de un montón de elementos acumulados en las últimas décadas. Pero en 1 año y medio se ha hecho mucho más injusto. Es decir, hay sectores ganadores, o por lo menos que no van a perder, y sectores, grupos sociales, países, regiones que van a perder y que quizás no vuelvan a recuperarse, o por lo menos parcialmente. La recuperación va a ser parcial o muy lenta. Ahora, hay mucha gente que dice, y seguramente usted lo debe haber escuchado muchísimo, porque hay gente que dice, bueno, pasó la revolución industrial, en definitiva, la máquina reemplazó al hombre y no pasó nada, después todo se reacomodó. ¿Nos espera un tiempo de reacomodamiento después de toda esta situación que hemos vivido, los cambios de hábitos que hay? Usted nombró recién el sector bancario, ¿no? En donde, bueno, pues yo pongo un ejemplo a lo mejor muy doméstico, pero aquí en la República Argentina nadie pensaba que a partir de un telefonito y toda la posibilidad tecnológica que le brinda, iba a ser todos los pagos, por ejemplo, iba a ser una transferencia, iba prácticamente, cada vez se está usando menos la plata física, es muy poca la gente que usa plata física, primero por la pandemia, pero después porque hemos adquirido este hábito. Eso, por supuesto, seguramente hay los bancarios, los empleados de banco seguramente no están no estarán demasiado contentos con esto, pero les viene un tiempo de cambio seguramente, a lo mejor de reasignación de tareas, ¿no? Pero es una situación que se pueda por lo menos mirar como algo que sucedió y el mundo después siguió adelante. Sí, yo no puedo pronosticar lamentablemente lo que puede ocurrir con exactitud, pero sí que los cambios tecnológicos se aceleraron, que se venían produciendo, el cambio, digamos, asociado a la tecnología de información, por lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. O lo que se ha ido acelerando con inteligencia artificial, etcétera. Es decir, estos cambios no necesariamente pueden llegar a
acentuar las desigualdades entre los grupos sociales, regiones, etcétera, por lo que yo les comentaba, porque bueno, son más permeables o menos permeables a la incorporación de estas nuevas tecnologías, que no son nuevas, pero sí van a ser nuevas en cuanto a la incorporación al mundo del trabajo y de la producción. Sin duda. O por lo menos en las dimensiones que se van a tener de acá a unos años. Y por eso hay hay tantas reflexiones acerca de la modificación de las modalidades de organización económica de los países, de la organización económica de las empresas o de otro tipo de organizaciones, y de cómo trabajar y cómo generar empleo, y que ese empleo sea digno, y que no haya grandes masas de la población desempleadas. Por eso la importancia de la educación en amplios aspectos, o sea, no solamente el informático, estamos hablando de la matemática, la educación al tiempo que viene, ¿no? Sí, y en generar personas con una formación, intelectual y de capacidad de reflexión y demás, que al cual es la sociedad en su conjunto, no solamente en nuestro país, sino en su conjunto, los jóvenes se iban alejando. Sí. Es decir, justamente la tecnología le disponía de más información, pero menos reflexión, claro, menos profundidad. Es decir, esa cuestión de mucha información y poca reflexión y poca capacidad de argumentación y de profundidad y de complejidad en el razonamiento es algo sobre lo cual se va a tener que volver, porque ahí tenemos como las nuevas generaciones, pero también aquellos que ya peinan canas. Había un desmejoramiento en la capacidad intelectual, diríamos. No es lo mismo ser un reservorio de información, que para eso están las computadoras, que ser capaz de reflexionar acerca de las cuestiones, de hacer interpretaciones, diríamos, de cierto nivel de complejidad. Entonces, esta cuestión es un tema que también preocupa, es decir, cómo se va a generar empleo, qué capacidades hay que tener para estar empleado, o tener las posibilidades de generar un ingreso a partir de su propio trabajo o de su propio empresa o el emprendimiento que uno haga. Entonces hay muchos interrogantes. Es una nueva revolución, diríamos, tecnológica, como bien lo señaló usted, Guillermo, de la cual se acelera y de la cual los seres humanos, las sociedades no lo estaban esperando. Entonces nos toma por sorpresa, tenemos que flexibilizar, adecuarnos, pero ni siquiera sabemos si la adecuación que vamos a hacer puede ser realmente efectiva. Es decir, no podemos decir si nuestros hijos van a estar mejor que nosotros, pero eso no solamente en Argentina, en todo el mundo. En todo el mundo. Después cada uno de los países además tiene sus particularidades, ¿no es cierto? Pero es un shock importante. Muchas veces en historia, y no solamente en historia económica, en historia en general, se admite que hay ciertos cambios, este tipo de shock generan cambios a veces importantes, pero también ciertas continuidades. O sea, las sociedades, las organizaciones, las mismas empresas tienen cierta inercia que hace que ciertas cuestiones se mantengan o que una vez pasado la tormenta se reincorporan. Por ejemplo, lo decíamos hace un rato, reencontrarse con los amigos, con la familia. Es decir, el contacto humano no se va a perder. Quizás en algún aspecto se reconfigure. Esto que decíamos, las conferencias internacionales a lo mejor serán, diríamos, híbridas, a lo mejor algo presencial, algo claro, espaciadas o híbridas, con personas que van al lugar, van a Bangkok a la conferencia mundial, pero al mismo tiempo hay personas que están viéndolo de manera a virtual distancia. En alguna televisión en su exactamente en la sede entonces, local. Exacto, claro. Exacto. Entonces hay cuestiones que se van a ir viendo y vamos a tener que ir trabajando sobre la marcha, diríamos, en la adaptación, en la adecuación, en tratar de proyectar o de pronosticar qué puede ocurrir en algunos aspectos, pero la incertidumbre y la absoluta novedad es lo que domina este tipo de fenómenos. Claro. Los fenómenos así emergentes, de cambios tecnológicos radicales, sobre todo cuando son rápidos, lo que generan es un nivel donde la proyección y la capacidad de pronóstico se deteriora rápidamente y brutalmente.
Claro. Entonces, lo que tenemos que estar como dispuestos a asombrarnos, dispuestos a adaptarnos, a cambiar rápidamente, algo que en el fondo el ser humano, aún la gente joven, tiene elementos fijos, es decir, tiene preferencia, algunas las puede cambiar y otras no. Tendemos por lo general a quedarnos en nuestra zona de confort, ¿no? Que Por cada supuesto, uno tiene la suya, sí. Pero... Exacto, y además hay situaciones avanzar, donde uno no se puede adaptar, porque bueno, por su forma de ser, su temperamento, sus capacidades físicas, etcétera. Por miedo al cambio. El cambio trae miedo. Y además la psicológica, por supuesto, que hay gente más aventurera, que es más flexible en ese aspecto, y otro que es más conservador. Sí. Entonces, pero este tipo de cambios, estos cambios tecnológicos disruptivos, a los cuales se venían transitando, sumado a un shock de esta característica, supone una aceleración. Fíjese, volviendo a lo que usted me comentaba originariamente, que la mayoría de las proyecciones que se están haciendo en materia económica a nivel global suponen esto de un cambio, digamos, un momento malo, 2020, y una recuperación, como si nada cambiase en el mundo. Y la verdad es que llama la atención ese tipo de pronósticos. Es decir, el mundo realmente en ciertos aspectos cambió, y cambió abriendo un abanico de posibilidades que no sabemos exactamente todas cuáles son, ni que mucho menos asignarle una probabilidad. Es decir, el mundo va a ir para acá o para allá, hay 20% de probabilidad de que va para acá, 30% para allá. La verdad es que nos resulta muy difícil predecir. Claro. Esto se parece un poco, permítame la idea de estas grandes revoluciones, ¿no es cierto? La revolución americana, la francesa, la misma revolución de mayo nuestro, uno al día, no, ¿qué va a pasar de acá a 1 año, 2 años? La verdad es que no se sabía. Claro. Puede ir por acá, por allá, pero la verdad es que en este caso los actores políticos, los agentes económicos, cada disciplina lo usa distinto, tienen una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar. Pareciera que ahora, por ejemplo, en el mundo, el hecho de tener los medios como para producir una vacuna y después venderla, pareciera como que es, no sé, tener algo así como la máquina de producir plata, ¿no? Exacto. Bueno, eso habla de lo importante, fíjese que como contraposición a lo que yo le venía comentando y que veníamos conversando sobre la incertidumbre, la imposibilidad de definir, también se sabe que hay cuestiones estratégicas que lo hemos conversado en alguna otra reunión nuestra, que son fundamentales. El desarrollo científico y tecnológico es algo que siempre te reduce la vulnerabilidad. El tener esas capacidades, desarrollarlas y mantenerlas, aunque no parezca que fueran rentables a corto plazo, el momento dado, cuando viene el problema, tenés esas capacidades y en un cierto tiempo podés salir a la cancha y resolver cuestiones a veces sumamente graves, como puede ser la muerte de millones de personas. Claro, por supuesto. Fíjese la capacidad de reacción de las grandes potencias, pero de algunos otros países medianos, como puede ser Argentina, México, etcétera, que han mantenido o han desarrollado ciertas capacidades tecnológicas, científicas, que las mantienen, las han ido alimentando, y bueno, y de golpe y porrazo pueden salir a responder con cierto rezago a los desafíos que se mantienen. Es decir, en eso, invertir, diríamos, en ciencia y tecnología, incluso en el desarrollo de las capacidades, como se denominan, duras, como puede ser la matemática, la física y demás, son la química. Es decir, son elementos que aun cuando parecen puro costo, como le puede parecer a algunos analistas sesgados por el corto plazo o el financierismo, son realmente capacidades que en el momento que se las necesita se las tiene que ir a buscar. Ocurrió en el 2008 y en el 2009 con la crisis financiera internacional. De golpe y porrazo, la mayoría de los analistas no entendían lo que pasaba y se fue a buscar a los grandes profesores de finanzas internacionales que habían hurgado y estudiado durante tiempo las crisis financieras, en definitiva la historia financiera internacional, para que puedan encontrarles explicaciones. Y en realidad esos profesores dijeron, bueno, pero vos fuiste alumno mío, vos estuviste en mi clase y yo te conté cómo era esto. Está todo escrito, yo te lo conté a vos. Es decir,
pero por eso mismo algunos de ellos, incluso muy famosos, han venido a la Argentina en ese periodo en varias ocasiones. Es decir, se pone en valor aquello en lo cual ese capital humano en el cual se invirtió y que durante el tiempo está como adormecido, pero cuando llega el momento, emerge el problema o emerge la situación, se lo puede rescatar. Si usted nunca generó el capital humano, científicos, académicos, profesionales de distintas disciplinas, que pueden parecer costo perdido, en realidad no es más que costo hundido, que en un momento dado el evento ocurre y aparecen todos esos científicos, empresarios, sindicalistas, de todo, es decir, todo ese capital humano y se pone en valor. Por eso es tan importante la generación, en definitiva, de ese capital humano, invertir en ciencia y tecnología, siempre fue importante. Yo creo que esto nuevamente muestra, es una demostración de la importancia de eso, tal como usted lo señala. Sin duda, sin duda. Y temas que, por ejemplo, y después es la última que hago, que toco a nivel internacional, y después me quiero venir un poquito a la Argentina, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas que uno lee en titulares de los portales de noticias, ¿no? Como algo totalmente ya habitual. Bruselas quiere prohibir la inteligencia artificial de alto riesgo, pide más control y transparencia sobre el resto. Este titular parece sacado de un libro de Ray Bradbury, ¿no? Y sin embargo está sucediendo, es lo que está pasando y es el mundo que ya estamos viviendo y transitando. Y estas son las problemáticas a las cuales nos vamos a tener que enfrentar y que el mundo va a tener que ir respondiendo, ¿no? Y a partir de esto, por supuesto, los cambios que a lo mejor todavía no imaginamos, pero que ya están instalados entre nosotros, ¿no? Sí, efectivamente. Otra de las preocupaciones que tiene todo este tipo de apilamiento de eventos tecnológicos, sí. Es decir, porque tenemos la genética, tenemos la inteligencia artificial, tenemos la tecnología de información, los nuevos materiales, y son apilamientos de cambios, o si quiere, de eventos nuevos tecnológicos o científico-tecnológicos que generan dimensiones o realidades nuevas. Ante ello uno puede ir como con el temor, pero un temor infructuoso o un temor, diríamos, reflexivo, claro, que es a lo que llaman muchos científicos en el mundo. El temor reflexivo conduce a tener actitudes positivas en el sentido de prever todo lo que se pueda prever, como puede ser el uso de datos, el uso indebido de información, sí, el uso indebido de ciertas tecnologías que pueden dañar a las personas, que pueden dañar al medio ambiente, que es lo mismo que dañar a las personas, ¿no? Es decir, pueden generar circunstancias no deseadas por la sociedad. Entonces, el imponer protocolos éticos, por ejemplo, en cuestiones biológicas, un montón, es fundamental. La transparencia en la generación, transferencia y uso de tecnologías es fundamental. Por supuesto que siempre va a haber un reservorio va a ser opaco. A la equidad, ¿no? ¿Cómo? La transferencia de tecnología hecha con transparencia y bien y con conocimiento y con comprobado conocimiento, me parece que va a ser también a la equidad del mundo que viene, ¿no? Totalmente. Siempre la cuestión de compartir el conocimiento ha sido un tema clave, porque si ahí está la semilla del crecimiento y del desarrollo, y ahí está también la semilla de la competencia entre los países, entre las regiones, entre las empresas. Por lo tanto, aquel que tiene muchas veces retasea debido justamente a la carrera entre los países, entre las regiones, entre las empresas y también entre las personas. No, sin duda. Pero bueno, es un tema, lo ético, por ejemplo, o ciertos marcos jurídicos que también tienen su vínculo con lo ético, en todo lo que usted señalaba de la transparencia, son elementos que están en la preocupación desde hace mucho tiempo, y esto lo único que hace es nuevamente ponerlos en valor. Sin duda. Sin olvidarnos que siempre va a haber debajo de eso habrá una economía opaca y negociaciones opacas
por no decir completamente oscura, incluso al margen de la ley, que es normal y que ha sido siempre así en la historia de la humanidad. Seguramente. Pero como ya sabemos desde de los años 40 que se sabe que la energía nuclear puede destruir el mundo ya no vive algún tipo de destrucción controlada, sino que cualquier cosa que ya hemos inventado de los años 40 para acá puede conducirnos a la destrucción de la humanidad. Yo creo que hay una conciencia de eso. El tema es controlar a eventos, justamente, controlar todos los eventos no se puede, el control perfecto no existe, y ya sea sobre los eventos, sobre las tecnologías, también sobre las personas o instituciones que las manejan, las generan. Es decir, poder tener una bomba nuclear en un maletín y llevarlo y transportarlo, o un virus que puede matar a millones de personas simplemente en un recipiente muy pequeño y difundirlo en toda una ciudad, a lo mejor con 20 millones de habitantes, y matar 15, eso es una realidad hace mucho tiempo. El tema es cómo se utiliza eso. Claro, y cómo las sociedades se anticipan a para preverlo. La destrucción absoluta del ser humano. Ahí es claro, la ética, ¿no? Sin caer en un país, en un sistema policíaco, ¿no? En un país militarizado policíaco. Es decir, por eso el dilema entre la libertad y el control, que existió siempre, y ahora nuevamente nos enfrentamos con otras características, ¿no? Doctor, le voy a hacer una pregunta, casi le diría desde como para que la gente nos pueda entender. La persona que por ahí, no sabe tanto de economía, no está tan metida, uno imagina, los países, todos los países del mundo han pasado por una situación terrible, pero uno tiene la imagen en la cabeza de que el que tiene mucho resto, el que tiene más plata, el más rico, seguramente lo pasa mal, a lo mejor pierde muchísimo, pero tiene mucho más poder de recuperación. Y de los países más pobres, por supuesto nosotros no somos un país pobrísimo, pero tenemos serios inconvenientes económicos desde hace mucho tiempo, pareciera como que la gente piensa, nosotros nos ha ido bastante mal los últimos años, como que esto nos va a pegar mucho, pero estamos acostumbrados. ¿Es así? Bueno, la sociedad argentina nuevamente, muchas de estas cuestiones son reflexiones personales totalmente debatibles, ¿no? Yo por lo menos tiendo a pensar que se ha ido generando una resiliencia social, a partir justamente de tantas crisis, tantos dolores. La sociedad argentina, como otras en el mundo, tiene una capacidad de resistencia superior a este tipo de crisis, no porque no les afecte incluso más, sino porque como que ya han sobrellevado muchas crisis importantes, significativas, desde el punto de vista económico, por ejemplo, pero también político, en las últimas décadas. Claro. Lo cual es como tratar de ver el lado positivo de algo muy negativo. Si uno hubiese querido no tener todas las crisis económicas, sociales, políticas, etcétera, de los últimos 50 años, pero las tuviste, sacaste algo positivo, en parte somos más flexibles y tenemos otros mecanismos de defensa. A la inflación, claro, estamos más acostumbrados, tenemos otros mecanismos de defensa, pero el lado oscuro, diríamos, es que en vez de tener 6% de pobres, tenemos 40%. ¿Se entiende? Es decir, también esa crisis ha hecho que esos pobres tengan otras capacidades para defenderse, que un pobre, a lo mejor, que de golpe y porrazo cae en la pobreza en un país rico, pero al mismo tiempo no es bueno porque un porcentaje muy elevado de la población está en esas circunstancias. Hay una cosa que usted decía el otro día, que lo cito porque lo saqué del artículo que usted escribió para Infobae, ¿no? La Argentina se volvió un país circunstancial, en lo que único que importa es salvar el día como se pueda. Esto es terrible, pero es algo que uno lo vive y lo ve, y la gente se lo dice en una conversación. Mirá, la problemática nuestra con el tema de las cuarentenas es que no podés hacerte el día. Es una economía muy precaria, y eso, ¿no? Nosotros estamos bastante acostumbrados.
Sí. Es decir, que a nosotros no nos sorprende que un gobierno abra, cierre las actividades, te cambie las cosas. Sí. En otros países les resulta algo demencial. Por eso también los países tratan de... claro, pero nuestro país al mismo tiempo, nuestros comerciantes, nuestros obreros y demás, no están en las mismas circunstancias de capacidad adquisitiva ni nuestro gobierno en condiciones de financiar eso, porque no tenemos los recursos ya. Es decir, es un país que los últimos, diríamos, 40, 50 años ha entrado en un proceso de declinación, de decadencia, donde muchas capacidades se perdieron, entre otras las capacidades del Estado. Por más que el Estado sea enorme, en realidad no brinda los servicios y no tiene las capacidades para ayudar. Grande, ¿no? ¿Cómo? A lo mejor justamente no es tan bueno que el Estado sea tan grande. Claro, ahí hay una cuestión, como diríamos, casi de una conformación de una estructura productiva y de relacionamiento, y en donde el rol del Estado ha ido cambiando, y que bueno, no es lo mejor, es lo que ha sucedido, es lo que tenemos, es una realidad. Tenemos un Estado enorme, incapaz, porque además también es incapaz de financiarse con nosotros y con los mismos agentes, con los mismos argentinos. Los argentinos no nos gusta financiar al Estado. ¿Por qué? Porque en otros momentos nuestro propio dinero nos ha defraudado. Entonces ahí hay un problema, como un círculo vicioso, bastante complicado, diríamos, ¿no? Y esto hace que esas crisis recurrentes han hecho como primar en nuestra mente, ha ido cambiando en nuestras cabezas hacia la coyuntura. Y lo que, de lo malo hemos generado anticuerpos, ahora que está tan de costumbre, ¿no? Hemos generado anticuerpos, pero en cuerpos muy debilitados. Es decir, cuando uno tiene 40% de pobres o 60% de los niños son pobres, esos cuerpos tienen nuevas capacidades, tienen como anticuerpos frente a ciertos eventos, pero son cuerpos muy debilitados al mismo tiempo. Entonces, vivimos un país donde el día a día, la circunstancia y demás, nos atrapa y obliga y nos saca a veces de las cuestiones en las cuales ve que están en ciertos países. Hablábamos hace un rato de la importancia de la ciencia y la tecnología en todas las áreas, diríamos, del conocimiento, y sin embargo nuestro país cada tanto lo valoriza, pero en mucho tiempo eso queda de lado. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque prima, diríamos, el precio del dólar o el riesgo país, ¿no? Que son como los reflejos de lo como cotidiano, que dan vuelta, ¿no? Sobre los mismos temas, ¿no? Y ya son como recurrentes. Claro. A mí me llamó mucho la atención, yo no sé si hubiera titulado algo como la crisis sin fin. Yo creo que todo tiene fin, porque la vida tiene fin. A lo mejor es una crisis muy prolongada en el tiempo, ¿no? Sí. Pero por eso es como una relación ambigua. Por un lado tiene lo instantáneo, esta caprichosidad de lo circunstancial del Instagram, pero que está instalado en un largo proceso de decadencia. Es un proceso de decadencia conformado por infinitos momentos Instagram que se retroalimentan y retroalimentan la decadencia. Entonces es un círculo vicioso del cual habría que salir. Es una imagen muy exacta y muy aplicable a lo que estamos viviendo. Ojalá que la Argentina salga. Siempre ha tenido y tenemos, yo creo que lo inexplicable en todo esto es que tenemos un país con una cantidad de recursos enormes. Ahora pareciera que, bueno, la soja tenía un aumento enorme, y la cosecha viene bárbara. ¿Será que siempre el campo finalmente nos saca? Sí, la Argentina tiene ciertas capacidades todavía, en términos de capital humano, incluso esto que usted mencionaba, recursos naturales, pero también ciertas capacidades tecnológicas, industriales, y también esto que hablábamos de cierta resiliencia de la población, y también tiene un PBI ahorrado, guardado en el exterior o en el colchón, en las cajas fuertes, que podría ponerse en movilización, aunque sea marginalmente y progresivamente,
si pudiéramos implementar programas económicos razonables y compartidos, por lo menos en gran parte, entre los cuales está la cuestión de la estabilidad monetaria. Eso es somos un país que con hemos inflación caído... me parece que nada es posible, ¿no? Claro, esa es una cuestión llamativa, y que sobre lo cual se tendría que hacer realmente foco. Llama la atención que la dirigencia argentina se conforme con inflación del 20, 30 o del 15%, cuando es una patología económica que impide cualquier tipo de programación. Es decir, si usted no puede programar el lanzamiento ni un kiosco, si no sabe lo que van a ser los precios ni razonablemente. O sea, hoy la inflación es 5, mañana es 50, después pasa a ser 30. ¿Qué cálculo económico se puede hacer? Ninguno. Entonces, ni siquiera un estudiante puede saber, porque no sabe si va a poder, con qué se va a encontrar después en materia laboral, por ejemplo, ¿no? Claro, afecta la vida en todos los órdenes. En todos los órdenes. Por eso yo creo que es una prioridad. Tendría que ser lo primero que tiene que atacar un gobierno, es la inflación. Y en segundo término, pero al mismo tiempo, es la generación de dólares, pero comerciales, a un volumen que uno no cree que tiene que existir. Es decir, que puede existir, tiene que crecer al 30% anual las exportaciones de manera sostenida para que podamos crecer. Claro, y que la plata o el dinero o la moneda argentina tenga un respaldo real y concreto. Claro, de esa forma cierra el círculo. Si uno no tiene estabilidad monetaria y no genera, la Argentina puntualmente, no genera cantidad de exportación comerciales y de mercancía y en servicios suficiente, no puede crecer y no le podemos dar ningún tipo de perspectiva ni a la gente, ni a los comerciantes, ni a los empresarios, ni a los obreros, ni a los estudiantes, ni a nadie, ni mucho menos a los bebés. Bueno. O sea, uno tiene un bebé y de golpe y borrazo dice, bueno, ¿qué hago con estas criaturitas mías? Que tiene un bebé, tiene uno de 3 años, 5. ¿Qué hago con ellos? Los preparo lo mejor posible para irse del país. Eso es tremendo. Claro, uno lo escucha en muchos padres que tienen estas posibilidades, ¿no? Uno se ríe, pero es terrible, ¿no? Pero es tremendo, y yo creo que en parte la responsabilidad es de la macroeconomía, en gran parte. Sin una macroeconomía sana, uno no puede construir nada. Y nuestra macroeconomía hace 50 años que está enferma, pero muy enferma. Y ojalá no parece que tuviésemos acuerdos sobre cómo resolverla. Ojalá que se pueda sanar, aunque sea lentamente, pero que empiece Dios quiera manera... que sí. Yo creo que existen las posibilidades existen. Entonces, después ahí hay que ver está, cómo se ordenan, ¿no? Yo prefiero quedarme con este final. Tengo que cerrar porque, mire, me recontrapasé. es tan interesante esta charla que, bueno, no la quería interrumpir ni con avisos, ni con música, ni con nada, porque me parece que a la gente realmente esto le interesa y son cosas que no se hablan. Ahora estamos absolutamente metidos, y es lógico, por supuesto, con la pandemia, con las muertes, con los contagios y con todo lo que esto significa. Pero la verdad que los temas económicos en algún momento van a empezar a aflorar y con fuerza, ¿no? Así Exacto. Que son temas que hay que conversar. Doctor Massot, le agradezco infinitamente esta cátedra que nos ha dado. No, por favor, al contrario, Guillermo, gracias por su invitación y por este diálogo, ¿no?, que hemos construido en este tiempito y bueno, y espero que a la audiencia le haya gustado. Seguramente, y le agradezco muchísimo y seguramente pronto también vamos a seguir charlando con usted. Le mando un abrazo enorme, Juan. Un abrazo grande, Guillermo, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, hasta pronto. Bueno, hablábamos con el doctor Juan Miguel Massot,